Hablaremos hoy de Luis VIII de Francia. Vamos a ver qué le sucedió. Era el rey, fue rey de Francia, pero fue hijo de Felipe Augusto, rey del que hemos hablado alguna vez. ¿Se acuerda? Aquel monarca que fue excomulgado por casarse sin permiso, por casarse en segundas nupcias sin que el primer matrimonio hubiera sido convenientemente anulado por el Papa. Y entonces lo excomulgaron a él y en virtud de esa excomunión, las cuestiones religiosas, que en aquel entonces eran más importantes que ahora porque involucraban cuestiones tales como el casamiento, el entierro de los muertos, etcétera, quedaron sin atender en el Reino de Francia. Así que quedaron excomulgados todos. Ese era Felipe Augusto, el papá de este Luis. Luis nació en París en el año 1187. Bueno, cuando ya era un adolescente, o antes también, Felipe Augusto le buscó esposa a su hijo, como solía hacerse en aquellos años. Para eso mandó embajadores a la corte de Castilla, y allí vivían dos princesas que se llamaban Urraca y Blanca. Tenían 12 y 11 años. Eran las hijas de Alfonso VIII de Castilla. Vivían en un castillo en Palencia y se aburrían enormemente. Su única distracción consistía en los obligados rezos que les imponían para que los musulmanes fueran expulsados de España. Bien sabemos que por esos tiempos los musulmanes ocupaban Granada, Córdoba, Sevilla y también Jebel al-Tariq, que los cristianos llamaron luego Gibraltar. A veces cuando Urraca y Blanca terminaban sus rezos, estaban autorizadas a escuchar en una sala del castillo cantos guerreros o relatos de batallas a cargo de algún juglar de paso. Después eran conducidas, temblando por lo que habían oído, a acostarse. Cuando llegaron los embajadores franceses para observarlas como casaderas, imagínense, se entusiasmaron las hermanitas. Los embajadores eran expertos en materia de mujeres y debían regresar con la princesa que les pareciera más apetecible para el delfín Luis. Tenían que ir a elegir. Vaya y elíjame una novia. Cuidado con lo que trae. Es una cosa esto de mandar a un amigo, más que un amigo, que se llama un embajador, a elegírtelo. Tenés que entrenar mucho al que te la va a elegir. Claro, que buscar uno de gusto parecido. El caso es que los embajadores fueron recibidos con gran pompa por el rey Alfonso y se dieron cuenta inmediatamente de que la mayor era también la más linda. Y ya estaban a punto de declarar que el rey Felipe Augusto la había elegido cuando repararon en los nombres. Urraca no les pareció un nombre adecuado, sintieron un gran disgusto. Entonces prestaron atención a la otra niña, a la princesa Blanca. Parecía más lógico que eligieran a la mayor, que era la más linda, pero con gran diplomacia le dijeron a Alfonso que esta chica estaba dotada de una belleza sin par, y que sus virtudes eran conocidas por Felipe Augusto, rey de Francia, pero que el nombre constituía un impedimento insalvable para un casamiento con el príncipe Luis. Evaluaron que una reina con el nombre Urraca podía detonar cientos de canciones infamantes de las que tanto divertían a los franceses, que a lo largo de la historia parecía que estaban deseando que ocurriera alguna calamidad para poder comentarla con una canción obscena. Bueno, entonces se le trae una princesa que se llama Urraca. ¿Cómo contener al pueblo? Puede producirse un grave descontento, una gran desconfianza por un monarca que ha permitido que su hijo se case con una princesa llamada Urraca. ¿En qué país vivimos?, dirían los buenos franceses. Esto es todo lo que le dijeron los embajadores franceses al rey Alfonso de Castilla. Entonces pidieron nomás la mano de Blanca. Alfonso le habrá dicho: yo sé a cualquiera, ¿para qué me importa? El caso es que en marzo de 1200, Blanca de Castilla se despidió de su padre y viajó a Francia. El matrimonio se celebró el 23 de mayo de 1200.
Pero como hemos dicho que Francia, no hemos dicho, hemos tratado de decir que Francia estaba bajo los efectos de aquel famoso castigo del Papa, por el cual no podía observarse ningún evento religioso, resultó que los sacerdotes no podían dar la bendición a este matrimonio y tuvieron que ir a territorio inglés para casarse. Por suerte los ingleses habían tenido la precaución de ocupar algunas regiones de Francia, de modo que no tuvieron que cruzarse. Así que se trasladaron a algunos de los territorios franceses ocupados por Inglaterra y ahí se casaron. Desde luego no hubo noche de bodas. Resolvieron esperar 3 años porque eran muy chiquitos, tenían que ser 12, 13 años. Cuando pasaron los 3 años, hubo un violento amor que unió a Blanca y a Luis. Tenían 15 años los dos ya, ¿no? Parece que andaban juntos todo el día, por los distintos castillos, por el Louvre, por Blois, por donde sea. Pero esa vida tranquila duró poco. Blanca fue obligada a asegurar la dinastía y trató de cumplir. Los primeros intentos no fueron afortunados. Primeramente nació una niña que murió, después un hijo que murió también muy chiquito, hasta que en 1213, en el 14 nació el que después sería Luis IX, nada menos que San Luis. Nada menos que San Luis. Bien. Mientras Blanca vivía permanentemente embarazada, pobrecita, que salía de un embarazo y caía en otro, el príncipe Luis mandaba en persona a los ejércitos reales cuando Felipe Augusto, su papá el rey, no podía hacerlo. Ahora bien, en 1216 un grupo de nobles ingleses se sublevó contra el rey inglés, que era nada menos que Juan Sin Tierra, el hermano de Ricardo Corazón de León. Y los sublevados vinieron y le ofrecieron la corona al príncipe Luis de Francia. El príncipe creía tener algunos derechos a la corona, por motivos que no vienen al caso. El caso es que se enganchó. Dice, ¿cómo no? Dice, ¿cómo es el asunto? Dice Luis. Bueno, dice, mire, nosotros somos sublevados, nos apoderamos del trono y lo ponemos a usted. Ustedes, ayúdenos, peleen con nosotros, mándenos algunos soldados, alguna guita, no sé cómo es esto. Bueno, dice, sí, dijo el tipo. Y el 20 de mayo de 1216, Luis partió de Calais con 600 barcos, qué sé yo, una armada considerable. El 2 de junio llegó a Londres, fue recibido con entusiasmo, estaban los varones rebeldes allí, fueron a rendirle homenaje no sé dónde, bueno, ya estaban casi triunfantes, como que eran capaces de recibirlo en la propia capital de Inglaterra. Pero cuando ya parecía que todo estaba fenómeno, aparecieron hombres leales a Juan Sin Tierra, hubo guerra, y ahí no ganaron, perdieron. Realmente fue una lástima porque Blanca de Castilla estaba muy entusiasmada en ser al mismo tiempo princesa de Castilla, reina de Francia y reina de Inglaterra. Incluso había preparado, junto a un famoso pirata, una flota de socorro, pero no sirvió. Los franceses fueron derrotados en la batalla de Lincoln, provincia de Buenos Aires. Este pueblo de Lincoln, en Inglaterra, lleva ese nombre en homenaje a Lincoln, provincia de Buenos Aires. Luis tuvo que regresar a Francia, abandonó toda esperanza de reinar en Inglaterra, se conformó nomás con el trono francés, que le vino pronto porque Felipe Augusto, quizá viendo el desengaño de su hijo por no poder ser rey de Inglaterra, se murió y le dejó el reino de Francia. Fueron consagrados en rey, pero duró poco. Hubo la famosa cruzada contra los cátaros, ¿se acuerda? Aquellos tipos que vivían en el sur de Francia, también llamados albigenses. Y ahí, mira lo que le pasó, ¿no? La represión contra los cátaros fue terrible, ¿se acuerda? Ahí alguien dijo, no puedo recordar en este momento quién, uno de los represores dijo lo siguiente: estaban ante los habitantes del sur de Francia, estaban todos sospechados de herejía. Bueno, el conoché dice, ¿y cómo hacemos? No sabemos quiénes son cátaros y quiénes no. Y uno dice, bueno, mátenlos a todos, Dios elegirá los suyos. Terrible, ¿eh? Okay. Bueno, en esa cruzada, la cruzada albigense, quedó abandonado Luis durante algunos días sin víveres, y cuando
cuando volvió de la expedición, estaba muy debilitado y se enfermó. Y un funcionario recomendó una solución que era muy usual en esos tiempos y que hemos descrito alguna vez. Y atención, porque todo esto que acabamos de contar no es sino el pretexto para contar este pequeño episodio. Enfermo el rey Luis. Viene un funcionario y dice, bueno, ya sé cuál es la solución. He oído decir que tener relaciones con una virgen resulta beneficioso para la enfermedad que tiene el rey, cualquiera que sea. La creencia se remitía desde luego a la historia bíblica de Abisag, la tsunamita, ¿no? Aquella muchacha que había reconfortado al rey David cuando el rey anciano estaba ahí medio enfermo. Bueno, inmediatamente, incluso a instancias de la propia mujer del rey agonizante, se buscó una joven bonita que pudiera revitalizar al rey. Al cabo de varios días de búsqueda, encontraron ahí, en una buena familia, a una rubia de 18 años capaz de revitalizar a un finado. El capitán que andaba por ahí bichando le explicó a los padres lo que se esperaba de su hija. Dijo, mire señora, No sé si me entiende. los padres se pusieron a llorar de alegría, esos son padres. Y declararon que el cielo se portaba demasiado bien con ellos al permitir que tal honor recayera sobre su familia, lo que sea. Bueno, condujeron a la joven al lado del rey, que no sabía nada de esto. Primero le hicieron poner un camisón a la chica, le dieron algunos consejos prácticos y la llevaron a la habitación donde dormía el moribundo. De pronto Luis VIII abrió los ojos y se encontró con semejante presencia en la cama y preguntó, ¿quién sois vos? La joven, avergonzada, le explicó como pudo el objeto de su visita, añadiendo, no debió hacerlo, que no era para darle placer sino para curarlo. Pero el rey le dio las gracias y dijo, no os necesito, hija mía, por nada del mundo quisiera ser infiel a Blanca, y murió. Los funcionarios dijeron luego que si el rey hubiese hecho caso seguramente hubiera salvado la vida. Es decir, creyeron que aquella negativa del rey no era más que el argumento que hacía falta para demostrar la veracidad de aquella creencia acerca de la presencia de vírgenes en el lecho de los moribundos. Era el año 1226, el sucesor fue Luis IX, aunque Blanca, entristecida, fue regente por algún tiempo. Quiero decir, ya fuera de esta historia, que termina cuando el rey se muere. Cuando el rey se muere y la joven... No dice aquí lo que ha pasado con la joven, pero imagínese, la pobre muchacha de una buena familia, virgen a los 18 años, es trasladada a la cama de un rey moribundo, le explican lo que debe hacer, y cuando ella dice, más sí, el rey se le muere. Se muere ahí. Seguramente que ella habrá dado aviso, muchachos. No hay caso. Realmente, pobre muchacha, ni su nombre ha conservado la historia, y me parece que en este relato es figura principalísima. Si yo hiciera una película sobre este asunto, ella sería la figura principal, más que el rey moribundo, que lo que hace se despide, ¿quién es? No. Centraría la historia en esta muchacha, su infancia, qué sé yo, algo que parezca no tener que ver con la realeza, y de golpe, así, de un día para otro, a la cama de un rey moribundo y el rey que se te muere antes. Esa es la protagonista de esta historia. Y la otra cosa es que Blanca de Castilla lo volvió loco a Luis IX cuando Luis IX se casó con Margarita. Porque estaba convencida Blanca de que hacer el amor era malísimo. No solo desde el punto de vista moral, sino, me imagino yo también, desde el punto de vista físico. Y entonces los dejaba retosar juntos, ponerle una vez por mes. Y entonces
Luis y Margarita empleaban todo su tiempo en inventar cosas para huir de la vieja que estaba escondida bajo la cama. Esa fue Blanca de Castilla, pero después. Bueno, pero lo sacó santo al pibe, ¿eh? Lo sacó santo. Digo, tanto lo cuidó Tan San Luis, mala madre no le habrá quedó sido otra. que el rey San Luis le salió rey y santo, que es muy difícil. Claro. Casi una cosa niega la otra, ¿no? Bueno, me parece No se puede ser buen rey siendo santo, y mucho menos buen santo siendo rey. De todos modos, creo que hay que tener cuidado con una fácil moraleja que se puede desprender de esta historia, Todas ¿verdad? las moralejas son fáciles. Ajá. Digo, no vaya uno a pensar que los que deciden ser fieles se mueren. Yo creí que eso era obvio. Bueno, un párrafo merecía el pobre Luis por su fidelidad, ¿no? Fidelidad que, como usted acaba de decir, le costó la vida. Le costó la vida. Pero me deja dedicárselo a Urraca. A Urraca, pobre que se perdió el reino de Francia por llamarse Urraca, por un descuido de los padres. Hay que ser también, ¿eh? Hay que ser, ¿no? Pero no es la única Urraca de la historia, mucho menos de las letras españolas, ¿no? Bueno, hemos ido a la discoteca a buscar un disco que viniera a ilustrar esta pequeña historia que hemos contado. Le explicamos al discotecario una y otra vez este asunto sin que el hombre lo entendiera. Finalmente le llamó la atención, o se puso en el lugar del rey, e imaginó la sorpresa del tipo al despertarse, prácticamente para morir nomás, y encontrarse a una joven rubia de 18 años y virgen en camisón en su cama. Y como conjeturó que el moribundo había recibido una enorme sorpresa, nos dio el tango que se llama Sorpresa y que va a cantar Carlos Gardel en la versión que fue grabada junto con Juan Cruz Mateo y el violinista Solsona un día de 1931 en Barcelona. Adelante, don Carlos.